Lo que voy a contarte hoy no suele aparecer en un sermón de domingo ni en las clases de catecismo que muchos recibimos de niños. No porque sea un simple detalle curioso, sino porque toca una fibra sensible, la clase de verdad que incomoda a cualquier institución que viva de ser el filtro entre Dios y la gente. Durante décadas, mientras la mayoría repetía una historia ya masticada, otros siguieron el rastro de documentos antiguos como quien sigue huellas en arena caliente. Y cuando esas huellas llevan a cuevas, bibliotecas cerradas, monasterios silenciosos y archivos donde casi nadie entra, entiendes que no estás frente a una opinión, sino frente a un conflicto de siglos, la lucha por controlar el relato de Jesús de Nazaret. Te hablo en primera persona, porque así se siente esta historia, como si alguien te tomara del hombro y te dijera, mira bien, porque tal vez lo que creías completo era apenas un fragmento. Imagina la sensación de sostener pergaminos viejos, de tocar páginas ennegrecidas por el tiempo, textos que algunas autoridades declararon peligrosos, como si una frase pudiera incendiar un imperio. Esa fue la sacudida, la misma que te recorre, cuando descubres que no todo lo que se cayó fue por falta de pruebas, sino por exceso de poder. Porque cuando una verdad convierte a cada persona en un buscador directo, cuando susurra que el reino no está solo en templos ni en jerarquías, sino también dentro de ti, entonces el miedo aparece. Y el miedo siempre busca censura. Hoy vamos a entrar en esa grieta de la historia, donde el silencio pesa más que las palabras. El tema de este episodio es simple de decir, pero difícil de mirar de frente la verdad que se ocultó sobre Jesús y por qué ciertos textos fueron perseguidos, quemados o enterrados como si fueran una amenaza. Vas a escuchar sobre un hallazgo en el desierto que cambió el tablero, sobre cartas antiguas que dictaron qué libros podían vivir y cuáles debían morir, sobre monjes que eligieron esconder manuscritos antes que obedecer órdenes, y sobre una idea explosiva que atraviesa todo como un rayo que no se apaga, que el mensaje de Jesús pudo haber sido más interior, más directo, más transformador de lo que te enseñaron. Si te quedas conmigo hasta el final, no prometo que salgas con respuestas cómodas. Prometo algo mejor, preguntas honestas. Porque una vez que sabes que existieron versiones distintas, una vez que comprendes que hubo comunidades enteras con evangelios diferentes, ya no puedes fingir que nada cambia. No se trata de atacar la fe, se trata de rescatarla del hábito, de devolverle el pulso, de mirarla sin miedo. Y si en algún momento sientes que el suelo se mueve bajo tus pies, respira. Ese temblor no siempre es amenaza, a veces es despertar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a reconstruir el camino desde el silencio hasta el descubrimiento, desde la prohibición hasta el regreso de los textos. Y lo haremos como se debe, con emoción, con contexto, con la tensión real de personas que arriesgaron todo por conservar lo que creían sagrado. Si este tipo de historias te atrae, quédate cerca. Y si quieres acompañarnos en los próximos episodios donde seguiremos abriendo estas puertas una por una, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí no venimos a repetir, venimos a buscar. Ding. Todo comenzó lejos de bibliotecas solemnes y debates teológicos. Ocurrió en un lugar áspero, donde la tierra es dura y la vida no deja espacio para especulaciones abstractas. El desierto egipcio guarda secretos, porque allí el silencio es profundo, y la arena aprende a proteger lo que el poder quiere borrar. A mediados del siglo XX, un campesino buscaba fertilizante natural cerca de unos acantilados conocidos por los locales, un trabajo humilde, rutinario, sin la menor intención de cambiar la historia. Su pala golpeó algo sólido, y el sonido no fue el de una roca cualquiera. Era hueco, distinto, como si la tierra hubiera decidido responder. Lo que apareció ante sus ojos fue una vasija de cerámica sellada. Nadie imagina que un objeto así pueda contener una herencia espiritual capaz de incomodar a imperios enteros. Dentro había códices de papiro envueltos en cuero, textos antiguos escritos con una caligrafía cuidadosa, como si quien los copiara supiera que cada palabra debía sobrevivir al tiempo. No eran fragmentos sueltos. Eran obras completas,
evangelios, cartas y enseñanzas que la historia oficial había declarado inexistentes. En ese momento, sin embargo, no eran sagrados ni peligrosos, eran simplemente papeles viejos para una familia pobre que necesitaba comer. Algunos de esos papiros fueron usados como combustible para encender el fuego de la cocina. Otros se vendieron poco a poco en mercados clandestinos, pasando de mano en mano como mercancía extraña. El conocimiento más incómodo del cristianismo primitivo fue tratado como un objeto sin valor, porque así funciona el olvido cuando la necesidad aprieta. Tardaron décadas en ser recuperados, traducidos y estudiados con seriedad. Cuando finalmente llegaron a manos de académicos, el impacto fue inmediato. No porque revelaran una sola verdad nueva, sino porque mostraban algo aún más perturbador, que la diversidad era la norma en los primeros siglos, no la excepción. Estos textos hablaban de comunidades cristianas que entendían a Jesús de maneras muy distintas a la versión que Roma convertiría en doctrina. Algunas veían en él a un maestro de sabiduría interior, otras a un guía espiritual que invitaba al autoconocimiento, otras a un mensajero que enseñaba a descubrir lo divino dentro de uno mismo. No había una sola voz, había un coro, y ese coro fue silenciado de forma sistemática. Libros quemados, líderes perseguidos, grupos enteros borrados del mapa espiritual por negarse a aceptar una narrativa única. Pero hay un detalle que rara vez se menciona y que cambia por completo el tono de esta historia. Junto a los manuscritos, en aquella cueva, también se encontraron restos humanos, huesos enterrados, como si alguien hubiera elegido quedarse allí hasta el final. La idea es inquietante y poderosa. Personas que protegieron esos textos con su propia vida. No eran simples copistas, eran guardianes. Entendían que lo que preservaban no era papel, sino una visión de Jesús que podía desaparecer para siempre. Piensa en eso por un momento. Alguien, en medio de persecuciones y órdenes de destrucción, decidió envolver cuidadosamente esos libros, sellarlos y esconderlos, sabiendo que tal vez nunca volvería a verlos. Lo hizo para un lector futuro que aún no existía. Para ti, para mí. Esa decisión silenciosa atraviesa los siglos y nos alcanza hoy. Y aquí es donde la historia deja de ser arqueología y se vuelve personal. Porque si alguien estuvo dispuesto a morir para que estas palabras sobrevivieran, la pregunta ya no es solo qué dicen esos textos, sino por qué daban tanto miedo. Con el paso del tiempo, la historia del hallazgo comenzó a adquirir un tono más oscuro, casi susurrado. No era solo el descubrimiento de libros antiguos lo que inquietaba a quienes estuvieron allí. Era la sensación de haber tocado algo que no debía ser despertado. Los descendientes de aquella familia contaron que el miedo llegó antes que la comprensión. Cuando abrieron la vasija y vieron los códices, no sintieron alegría ni curiosidad, sino una inquietud profunda, como si una presencia antigua se hubiera liberado del encierro. En las noches siguientes nadie dormía bien. El silencio del desierto parecía más pesado que nunca. Algunos miembros de la familia enfermaron pocos días después. Dolores repentinos, fiebre, una debilidad inexplicable. Uno de los hermanos murió semanas más tarde en circunstancias que nunca quedaron claras. Para los médicos fue mala suerte. Para la familia fue una señal. Comenzaron a decir que los libros estaban malditos, que habían traído desgracia, que guardaban secretos por los que otros ya habían pagado con la vida. En comunidades donde la tradición oral pesa más que cualquier documento, estas historias no se discuten, se heredan. Y así nació la creencia de que esos textos no solo eran peligrosos para la Iglesia, sino también para quien los poseyera. Esa reacción humana es clave para entender todo lo que vendría después. Cuando algo provoca miedo, el primer impulso no es estudiarlo, sino deshacerse de ello. Por eso, los manuscritos fueron vendidos con rapidez, casi con desesperación. No se trataba de ganar dinero, sino de librarse de una carga. Como si al entregar los libros a otros, el peligro también se fuera. Sin embargo, el miedo no surgió de la nada. Estaba conectado a un recuerdo colectivo mucho más antiguo, a historias transmitidas de generación en generación sobre monjes perseguidos, soldados imperiales y castigos ejemplares.
Al investigar más a fondo, emerge una hipótesis inquietante. Los restos humanos encontrados en la cueva no eran accidentales. Todo apunta a que pertenecían a hombres que habían elegido esconder esos textos sabiendo que no saldrían con vida. Monjes cristianos de los primeros siglos, enfrentados a órdenes claras de destruir ciertos evangelios, optaron por la desobediencia silenciosa. No levantaron armas, no escribieron manifiestos. Simplemente guardaron los libros, los sellaron y se quedaron atrás. Su sacrificio no fue registrado en crónicas oficiales, pero quedó inscrito en la roca y en los huesos. Imagina ese momento. El rumor de que los soldados se acercan, la certeza de que registrarían cada monasterio, cada celda, cada biblioteca. Imagina a esos hombres decidiendo qué salvar y qué dejar arder. No era una elección académica, era una elección existencial. Al proteger esos textos, estaban afirmando que el mensaje que contenían valía más que su propia vida. Esa convicción atraviesa los siglos y nos obliga a mirar más allá del papel. Estos escritos sobrevivieron no por azar, sino porque alguien creyó que contenían una verdad esencial. Aquí la historia se vuelve aún más perturbadora. Si estos textos fueron enterrados con tal urgencia, si hubo personas dispuestas a morir por ellos, entonces el peligro no estaba en supersticiones ni maldiciones. Estaba en las ideas mismas. Ideas capaces de desafiar estructuras, de liberar conciencias, de romper dependencias. Tal vez por eso el miedo reapareció en el siglo XX, como un eco antiguo. No era el miedo a los libros, era el miedo a lo que podían despertar. Dink, para comprender por qué aquellos textos fueron enterrados con tanta urgencia y por qué alguien pudo haber entregado su vida para protegerlos, es necesario regresar a un momento clave de la historia cristiana, no a un episodio envuelto en milagros, sino a una decisión administrativa, fría, escrita con tinta y autoridad. En el siglo IV, cuando el cristianismo dejó de ser un movimiento perseguido y comenzó a transformarse en una institución respaldada por el poder imperial, algo fundamental cambió. La fe ya no solo se vivía en comunidades pequeñas, sino que empezó a organizarse, a estructurarse, a regularse. Y cuando aparece la estructura, aparece también la necesidad de control. En el año 367, el obispo Atanasio de Alejandría envió una carta que aún puede leerse hoy. No era una reflexión espiritual ni una exhortación pastoral. Era una lista de libros que podían ser leídos públicamente en las iglesias, y otra lista, mucho más larga, de textos que debían ser rechazados. Evangelios, cartas, apocalipsis y enseñanzas que hasta entonces habían circulado libremente entre comunidades cristianas fueron declarados peligrosos. La orden era clara, esos libros debían ser destruidos. Y no se trataba de una recomendación simbólica. Quien fuera encontrado con ellos sería excomulgado y entregado a las autoridades civiles. En el Imperio Romano del siglo IV, eso equivalía a una sentencia grave. La excomunión no era solo un castigo espiritual, era una condena social y legal. Significaba quedar fuera de la protección de la comunidad, expuesto a interrogatorios, torturas y en muchos casos a la muerte. De pronto, leer o copiar ciertos textos sobre Jesús se convirtió en un acto criminal. Imagina lo que eso significó para los monjes, copistas y creyentes que habían dedicado su vida a estudiar esas enseñanzas. Textos que habían sido transmitidos durante generaciones, considerados sagrados por sus comunidades, eran ahora etiquetados como herejía. En ese contexto nace la escena que explica el entierro de los manuscritos. Un monasterio en Egipto, aislado por el desierto, recibe la noticia. Los soldados del emperador están recorriendo la región. Buscan libros, buscan nombres, buscan pruebas de desobediencia. Los monjes saben que no hay negociación posible. Quemar los textos sería obedecer, pero también sería traicionar aquello en lo que creen. Esconderlos es desobedecer, pero conservar la verdad tal como la han recibido. Esa es la tensión que define este momento. No es una lucha entre fe y duda, es una lucha entre obediencia y conciencia. Algunos eligieron obedecer,
Hay registros de bibliotecas enteras, reducidas a cenizas, de manuscritos destruidos por manos temblorosas que no querían morir. Otros eligieron resistir en silencio. Envolvieron cuidadosamente los códices en cuero para protegerlos de la humedad y del tiempo. Los colocaron en jarras de cerámica selladas, las mismas que se usaban para conservar alimentos. Eligieron cuevas remotas, difíciles de acceder, con la esperanza de que los textos sobrevivieran aunque ellos no lo hicieran. Ese acto no fue impulsivo, fue meticuloso. Fue el gesto de alguien que piensa en el futuro, en lectores que aún no han nacido. Muchos de esos monjes probablemente no sobrevivieron. Los restos encontrados junto a los manuscritos no son una coincidencia macabra. Son el testimonio silencioso de una elección. Quedarse atrás para ganar tiempo, proteger el escondite, asegurarse de que los soldados no descubrieran la jarra. Sus nombres no figuran en los libros de historia, pero su decisión pesa más que muchos decretos imperiales. Gracias a ellos, textos que el poder quiso borrar reaparecieron siglos después para cuestionar la versión oficial. Cuando uno se detiene a pensar en esto, la historia deja de ser abstracta. No hablamos de ideas flotando en el aire, sino de personas concretas enfrentadas a dilemas reales. ¿Qué haces cuando una autoridad te ordena destruir aquello que consideras sagrado? ¿Qué vale más, la obediencia externa o la fidelidad interior? Esas preguntas no pertenecen solo al siglo IV. Siguen vivas hoy, aunque adopten formas distintas. Porque cada vez que una institución decide qué puede decirse y qué debe callarse, la historia se repite. Este periodo marca el inicio de una campaña más amplia. No fue un evento aislado, ni una reacción exagerada. Fue el comienzo de un proceso sistemático para definir una única versión del cristianismo, una versión compatible con el orden imperial, con jerarquías claras, con intermediarios necesarios entre Dios y el creyente. Todo aquello que sugiriera una experiencia directa, interior, sin mediación, resultaba incómodo, no porque fuera falso, sino porque escapaba al control. Por eso los textos alternativos no solo fueron descartados, sino perseguidos con celo. No bastaba con decir que eran incorrectos. Había que hacerlos desaparecer, quemarlos, enterrarlos, negar su existencia, y durante siglos la estrategia funcionó. La mayoría de los creyentes jamás supo que hubo otros evangelios, otras voces, otras interpretaciones. La historia fue reescrita por los vencedores, como ocurre siempre, pero el desierto tiene paciencia. Guarda lo que se le confía y lo devuelve cuando llega el momento. Al comprender este contexto, el hallazgo del siglo XX adquiere un significado distinto. No es un accidente arqueológico. Es el eco de una lucha antigua que nunca terminó del todo. Los manuscritos enterrados no solo sobrevivieron al tiempo, sobrevivieron a un intento deliberado de borrarlos. Y eso plantea una pregunta inevitable: si estas enseñanzas eran tan peligrosas que merecían ser destruidas, ¿qué decían realmente sobre Jesús y sobre nosotros mismos? Esa pregunta nos empuja hacia adelante y nos prepara para lo que viene. Porque lo que esos textos afirman no es solo una visión distinta del pasado, sino una posibilidad radical para el presente. Ding. Después de comprender el contexto de persecución y silencio forzado, el siguiente paso fue volver al lugar donde todo había sido escondido. No como turista, ni como académico distante, sino como alguien que necesitaba sentir el peso real de esa decisión antigua. El camino hacia las cuevas no es sencillo. El desierto no se deja atravesar con facilidad. El calor es seco, insistente, y el paisaje parece inmóvil, como si el tiempo hubiera decidido detenerse allí para observar a quien se atreva a entrar. Avanzar por esos senderos es avanzar también hacia otra época, cuando la fe se defendía sin discursos, solo con actos. Las cuevas se abren en los acantilados como heridas antiguas en la roca. Algunas son apenas grietas, otras cavidades donde podrían haberse refugiado varias personas. Al entrar, la temperatura cambia de inmediato. El ruido del viento desaparece y queda un silencio tan profundo que casi duele.
En ese silencio es imposible no imaginar a los monjes del siglo IV subiendo por el mismo terreno, cargando jarras pesadas, sabiendo que cada paso podía ser el último. No huían por miedo, huían por responsabilidad. Sabían que lo que llevaban no les pertenecía solo a ellos. Me senté en una de esas cuevas al atardecer. El sol descendía lentamente sobre el Nilo, visible a lo lejos como una línea de vida en medio del desierto. En ese momento, la historia dejó de ser una sucesión de datos y se convirtió en una experiencia íntima. Pensé en las manos que envolvieron los manuscritos con cuero, en las oraciones murmuradas mientras sellaban las jarras, en la esperanza desesperada de que alguien, algún día, encontrara lo que ellos no podrían volver a ver. No había garantías, solo fe en el futuro. Esa escena revela algo esencial. Estos textos no son importantes solo por lo que dicen, sino por el precio que otros pagaron para que existieran hoy. Son testimonios de coraje silencioso, de personas que entendieron que preservar una verdad puede ser más importante que preservar la propia vida. Por eso, cuando se los estudia solo como documentos antiguos, se pierde algo fundamental. No fueron escritos ni escondidos para ganar debates teológicos, sino para mantener viva una forma de entender a Jesús que estaba siendo borrada. Años después, en un museo del Cairo, tuve la oportunidad de ver uno de esos códices originales. Estaba protegido bajo vidrio, con las páginas oscurecidas por los siglos. No impresionaba por su tamaño ni por su lujo, sino por la fragilidad que transmitía. Una guía copta, dedicada a estudiar estos textos durante toda su vida, dijo algo que quedó grabado en mi memoria. Estos libros casi nos cuestan la vida otra vez. Cuando fueron redescubiertos, hubo intentos de destruirlos de nuevo. Solo sobrevivieron porque académicos laicos intervinieron a tiempo. Le pregunté, ¿por qué tanto miedo a unos textos tan antiguos? Su respuesta fue simple y devastadora. Porque dicen que no necesitas intermediarios para encontrar a Dios. Porque afirman que el reino divino no está reservado para después de la muerte ni para una élite, sino disponible aquí y ahora. En ese instante comprendí que el conflicto no era histórico, era profundamente actual. Lo que estaba en juego no era solo el pasado de la fe, sino la libertad interior de millones de personas hoy. A partir de ese momento, la investigación dejó de ser solo un recorrido por lugares y documentos y se convirtió en un diálogo constante con personas que vivían entre dos mundos. Por un lado, la fidelidad a una tradición recibida. Por el otro, la conciencia de que esa tradición había sido filtrada. Uno de esos encuentros marcó un antes y un después. Fue con una mujer copta que había dedicado décadas al estudio silencioso de estos textos, alguien que conocía tanto el lenguaje académico como el peso espiritual de lo que custodiaba. No buscaba polémica ni protagonismo, hablaba con la serenidad de quien sabe que la verdad no necesita gritar. Me explicó algo que rara vez se dice en voz alta. El mayor peligro de estos evangelios no está en que contradigan dogmas específicos, sino en que cambian la relación entre la persona y lo divino. Según estos textos, el acceso a Dios no pasa necesariamente por rituales complejos ni por una jerarquía sagrada. Pasa por la experiencia interior, por el conocimiento de uno mismo, por una transformación que ocurre en silencio. Esa idea, me dijo, es profundamente subversiva para cualquier estructura religiosa que dependa de ser el único canal legítimo. Mientras hablábamos, me mostró copias de fragmentos traducidos y explicó cómo. Incluso hoy, existe presión para minimizar su importancia. No siempre con prohibiciones explícitas, sino con estrategias más sutiles. Se los llama tardíos, secundarios, poco confiables. Se insiste en que no reflejan al Jesús histórico, aunque muchos de los textos canónicos también sean anónimos y producto de comunidades. La diferencia es política. Unos textos sostienen la autoridad central, otros la disuelven en la experiencia personal. Esta tensión no es solo del pasado. En la sociedad actual, millones de personas se alejan de instituciones religiosas, pero no de la espiritualidad. Buscan meditación, introspección, prácticas de autoconocimiento. Quieren una relación directa con lo sagrado, sin intermediarios obligatorios.
Sin saberlo, se acercan a la misma intuición que aparece en estos evangelios antiguos, que el reino no es un lugar lejano, sino un estado de conciencia, que la fe no es solo creer, sino experimentar. Cuando esta mujer me habló de colegas suyos que habían perdido puestos académicos por estudiar estos textos con seriedad, entendí que el conflicto seguía vivo. Profesores despedidos, libros retirados, carreras truncadas, no por errores metodológicos, sino por atreverse a sugerir que la historia era más compleja de lo que se enseña. La estrategia es conocida: desacreditar al mensajero cuando no se puede refutar el mensaje. Así funciona el miedo institucional. Ella me dijo algo que resume todo. La Iglesia no teme a la historia, teme a una fe adulta. Teme a creyentes que no dependan de permisos para buscar a Dios. En ese instante, el hilo invisible que conecta a los monjes del desierto con los buscadores modernos se volvió evidente. Ambos comparten la misma inquietud, una verdad que no cabe en estructuras rígidas. Esta parte de la historia prepara el terreno para el siguiente paso, porque no basta con decir que existen textos prohibidos. Hay que entrar en ellos, escuchar sus palabras, sentir cómo redefinen lo que significa salvación, conocimiento y libertad. En el próximo tramo nos detendremos en uno de esos evangelios y en frases atribuidas a Jesús que, por sí solas, explican por qué alguien querría enterrarlas durante siglos. Ding. Para entender por qué estos textos fueron considerados tan peligrosos, hay que entrar en uno de ellos y dejar que hable por sí mismo. Entre los manuscritos descubiertos en el desierto, hay uno que destaca por su simplicidad y al mismo tiempo por su fuerza. No es una narración con milagros espectaculares ni una historia ordenada de principio a fin. Es una colección de palabras atribuidas directamente a Jesús. Frases cortas, densas, sin intermediarios. Este texto es conocido como el Evangelio de Tomás, y su sola existencia desafía la imagen a la que muchos están acostumbrados. En lugar de hablar del nacimiento virginal o de una resurrección física, este Evangelio se concentra en el interior humano. Una de sus frases más citadas dice que si los líderes te dicen que el reino está en el cielo, entonces las aves te precederán, y si dicen que está en el mar, los peces te precederán. Luego añade algo aún más inquietante. El reino está dentro de ti y también fuera de ti. Cuando llegues a conocerte, serás conocido y comprenderás que eres hijo del Padre viviente. No hay promesa de un futuro lejano. No hay condiciones impuestas por una autoridad externa. Hay una invitación directa al autoconocimiento. Leer estas palabras produce una sensación extraña. No consuelan de la misma manera que una doctrina clara. Incomodan. Obligan a mirar hacia adentro. Plantean que la salvación no depende solo de creer algo correcto, sino de descubrir algo verdadero en uno mismo. Esa idea cambia por completo la dinámica de la fe. Ya no eres un receptor pasivo, eres un participante activo. Ya no esperas que alguien te diga cuándo eres digno, asumes la responsabilidad de tu propia transformación. Otro dicho del mismo Evangelio lleva esta lógica aún más lejos. Afirma que si sacas lo que está dentro de ti, eso que tienes te salvará, pero si no sacas lo que está dentro de ti, eso que no expresas te destruirá. No habla de castigos divinos ni de juicios finales. Habla de una ley interior, casi psicológica, donde negar tu propia profundidad conduce al vacío. Este tipo de enseñanza conecta sorprendentemente con lo que hoy sabemos sobre la vida emocional y la salud mental. Lo reprimido, lo no reconocido, termina enfermando. Lo integrado libera. Cuando se compara esto con la enseñanza institucional posterior, la diferencia es evidente. La Iglesia enfatizó durante siglos una salvación que viene de fuera, mediada por sacramentos, reglas y creencias correctas. Aquí, en cambio, la salvación aparece como un proceso de realización interior. No se compra, no se delega, no se hereda. Se vive. Esa es la razón por la que estos textos fueron tachados de heréticos. No porque negaran a Dios, sino porque acercaban demasiado a la persona común a lo divino. Al mostrar estos pasajes a un teólogo formado en la tradición oficial, su reacción fue inmediata. Dijo que ese mensaje era gnóstico y peligroso.
Le pregunté por qué. Porque contradice la doctrina aceptada, respondió. Entonces surgió la pregunta inevitable, ¿y si la doctrina aceptada es la que contradice estas palabras atribuidas a Jesús? La conversación terminó ahí. No hubo refutación, solo silencio. Ese silencio dice mucho. Estos textos no fueron prohibidos por ser confusos, sino por ser claros, por decir que el reino no necesita guardianes, por afirmar que la verdad no se impone, se descubre, y al leerlos hoy, siglos después, uno entiende por qué alguien decidió enterrarlos en el desierto, no para que desaparecieran, sino para que esperaran el momento en que pudiéramos escucharlos sin miedo. Din. Después de leer estas palabras y sentir su impacto directo, surge una pregunta inevitable. ¿Quién decidió que unos textos eran auténticos y otros no? La respuesta oficial suele presentarse como algo natural, casi obvio. Se dice que los evangelios aceptados fueron escritos por testigos cercanos a Jesús y que los demás aparecieron tarde, deformados, alejados de la verdad original. Pero cuando uno examina la historia con calma, esa explicación empieza a mostrar grietas. Muchas de las obras que hoy llamamos canónicas son anónimas. No llevan firma. Surgieron también de comunidades concretas, con intereses, conflictos y contextos propios. La diferencia no está en el origen, sino en el destino político que tuvieron. Para entender ese giro, hay que mirar un evento clave: el Concilio de Nicea. Oficialmente se reunió para resolver disputas teológicas sobre la naturaleza de Cristo, pero detrás de ese lenguaje piadoso se escondía una urgencia mucho más terrenal. El Imperio Romano estaba fracturado, necesitaba unidad, y el cristianismo, con millones de seguidores, ofrecía una herramienta poderosa para lograrla. El problema era que no existía un cristianismo único. Había múltiples grupos, interpretaciones y prácticas. Algunos veían a Jesús como un maestro humano inspirado, otros como una manifestación divina única, otros como un guía espiritual que enseñaba transformación interior. Esa diversidad era un obstáculo para un emperador que buscaba orden. Así que la solución fue simple: imponer una versión oficial. En el concilio, no todos estuvieron de acuerdo. Hubo discusiones intensas, gritos, incluso enfrentamientos físicos, según relatos menos difundidos. La votación final no fue un consenso espiritual, fue una decisión forzada por la presión imperial. Los obispos que no aceptaron la definición aprobada fueron exiliados. Sus escritos fueron confiscados. Sus comunidades desmanteladas. A partir de ese momento, disentir dejó de ser una diferencia teológica y pasó a ser un delito. Con ese precedente, el camino quedó despejado para una campaña más amplia. No bastaba con definir una doctrina. Había que eliminar las alternativas. Los textos que hablaban de un reino interior, de conocimiento directo, de transformación personal sin intermediarios, no encajaban en el nuevo modelo. Eran peligrosos porque no necesitaban al imperio ni a una jerarquía central. Por eso fueron etiquetados como heréticos, no porque carecieran de valor espiritual, sino porque no servían al proyecto de uniformidad. A partir de entonces, la historia fue escrita desde una sola voz. Las otras quedaron enterradas, literalmente. Durante siglos, casi nadie supo que existieron. La memoria colectiva fue moldeada para creer que siempre hubo una única forma de entender a Jesús. Y cuando una versión se repite el tiempo suficiente, termina pareciendo la única posible. Pero la aparición de los manuscritos del desierto rompió ese hechizo. Demostró que hubo elecciones, que nada fue inevitable. Este descubrimiento obliga a mirar el pasado con otros ojos, no como una línea recta guiada solo por inspiración divina, sino como un campo de tensiones humanas, políticas y espirituales. Comprender eso no destruye la fe, la vuelve más honesta, porque permite distinguir entre el mensaje original y las capas de poder que se fueron acumulando sobre él. Y esa distinción es incómoda, pero necesaria, porque sólo así podemos decidir conscientemente qué seguimos y por qué. Dun.
Una vez establecida la versión oficial, comenzó una etapa mucho más silenciosa y al mismo tiempo más brutal. No fue un solo decreto, ni una sola quema pública de libros. Fue una maquinaria que funcionó durante generaciones. Listas circulaban entre obispos y autoridades civiles, indicando qué textos debían ser destruidos y qué personas vigiladas, casas registradas, monasterios inspeccionados, bibliotecas desmanteladas. La idea era simple: controlar la información para controlar la fe. Cuando solo queda una voz, esa voz parece verdad absoluta. Los documentos que sobrevivieron de ese periodo muestran instrucciones precisas: cómo identificar manuscritos prohibidos, cómo interrogar a quienes los poseían, cómo usar el miedo como advertencia para los demás. No era solo borrar libros, era borrar memorias. Porque un texto puede quemarse, pero si nadie recuerda que existió, su poder desaparece por completo. Ese fue el verdadero objetivo. Y durante siglos funcionó. Generaciones enteras crecieron sin saber que hubo otras formas de entender a Jesús, otras comunidades, otros caminos espirituales. Lo inquietante es reconocer un patrón que se repite en la historia humana. Cada vez que un sistema teme perder control, comienza por decidir qué se puede leer, qué se puede decir, qué se puede pensar. No importa si se trata de imperios antiguos o regímenes modernos, la lógica es la misma: atacar al mensajero, ridiculizar al disidente, destruir la evidencia incómoda, todo en nombre del orden, de la pureza, de la verdad oficial. Y sin embargo, esa verdad necesita protección constante porque es frágil. En nombre de Jesús, cuyo mensaje hablaba de libertad interior, se construyó un sistema que castigó la libertad. Esa contradicción es difícil de aceptar, pero está documentada. Mientras se predicaba que la verdad hace libres, se encarcelaba a quienes buscaban otras verdades. Mientras se hablaba de amor, se usaba la violencia para imponer uniformidad. Esa tensión no es un accidente histórico. Es el resultado de confundir fe con poder. Cuando siglos después se abrieron archivos que rara vez ven la luz, aparecieron pruebas de esta campaña sistemática. Órdenes escritas, informes, nombres. No rumores ni teorías, sino registros administrativos. El lenguaje es frío, burocrático, no habla de almas. Habla de procedimientos. Eso es lo más perturbador. La eliminación de versiones alternativas del cristianismo no fue un exceso emocional, fue una política calculada. Imagina el impacto psicológico de vivir en ese tiempo. Saber que una idea podía costarte la vida, que una frase escrita en un pergamino podía convertirte en enemigo del Estado. Muchos eligieron el silencio, otros eligieron adaptarse. Unos pocos eligieron resistir. Gracias a esos pocos, hoy podemos reconstruir lo que se intentó borrar. Pero el precio fue enorme. Comunidades enteras desaparecieron sin dejar rastro. Voces que pudieron enriquecer la tradición cristiana fueron silenciadas para siempre. Este reconocimiento cambia la forma de mirar el pasado y también el presente. Nos recuerda que la historia que heredamos no siempre es completa, que lo que falta a veces es tan importante como lo que quedó, y que buscar la verdad requiere valentía, porque implica aceptar que aquello que nos enseñaron pudo haber sido incompleto. Esta parte del camino no es cómoda, pero es necesaria, porque solo enfrentando esta sombra podemos comprender la magnitud de lo que fue ocultado y prepararnos para la pregunta final: ¿qué hacemos ahora con este conocimiento? Jung. En medio de todo ese panorama de persecución y silencios impuestos, existe otro escenario que revela una paradoja profunda. No todo fue destrucción abierta. Hubo también custodios silenciosos dentro del propio mundo monástico, que entendieron que proteger la verdad a veces exige desobedecer. Fue en un monasterio antiguo, aislado del ruido moderno, donde esa paradoja tomó forma concreta. Llegar allí implicó permisos, paciencia y una disposición real a vivir como viven quienes han renunciado al mundo exterior. Levantarse antes del amanecer, rezar en la penumbra, comer poco, hablar menos y escuchar más.
El abad que me recibió había pasado casi toda su vida entre muros de piedra y libros antiguos. Su rostro mostraba la serenidad de quien ha visto pasar décadas sin prisa. Durante días hablamos de temas generales, de historia, de la vida espiritual. No mencionó nada prohibido. Solo cuando comprendió que mi interés no era el escándalo sino la comprensión, decidió abrir una puerta que casi nadie cruza. Me llevó a una sala pequeña, cerrada con una llave antigua que llevaba colgada al cuello. Dentro, en estanterías de madera oscura, había volúmenes que oficialmente no existían. Me explicó que esos textos habían sobrevivido a iconoclastas, cruzadas y conquistas. Siempre fueron los primeros en esconderse cuando llegaba el peligro. Entre ellos había copias de evangelios declarados heréticos siglos atrás. Uno en particular llamó mi atención. Describía la resurrección no como un evento único del pasado, ni como una promesa futura, sino como un proceso continuo. Morir al yo falso, resucitar al yo verdadero. No una vez, sino muchas veces a lo largo de la vida. Cada ilusión abandonada era una muerte. Cada verdad reconocida, un renacer. Esa enseñanza contrasta radicalmente con la doctrina oficial que aprendieron millones. Aquí la transformación no depende de un juicio final, ni de una intervención externa. Depende de una conciencia despierta. Pregunté, ¿por qué guardar textos así, si la Iglesia los condenaba? Su respuesta fue sencilla y contundente. Porque la verdad no teme ser examinada. Solo la mentira necesita prohibiciones. Esas palabras resonaron con fuerza. Resumían siglos de conflicto en una sola frase. El abad también explicó algo aún más delicado. Estos textos muestran a un Jesús demasiado cercano, humano en sus dudas, profundo en su sabiduría, pero también demasiado generoso, porque enseña que aquello que él alcanzó está disponible para todos, y eso es lo que más incomoda. Una figura que puede ser venerada, pero no imitada sostiene una jerarquía. Una figura que invita a ser imitada la vuelve innecesaria. Antes de despedirnos, confesó algo que revela la continuidad histórica de este conflicto. En más de una ocasión, inspectores eclesiásticos habían pedido revisar la biblioteca. Cada vez, los textos prohibidos fueron ocultados. Mentir para proteger la verdad, dijo sin orgullo ni culpa. Es lo mismo que hicieron los monjes del desierto siglos atrás. La desobediencia sagrada no nace del desprecio a la fe, sino del amor a ella. Al salir de ese monasterio, comprendí que la historia no es solo una línea de censura y poder. También es una cadena de conciencias despiertas que se pasan la antorcha en silencio. Gracias a ellas, lo que debía desaparecer sigue respirando. Y eso nos conduce al último tramo de este viaje, donde todas las piezas encajan. Y la pregunta deja de ser histórica para volverse personal. Dunk. Llegados a este punto, la historia deja de ser un relato lejano sobre manuscritos antiguos y se convierte en un espejo incómodo de nuestra propia vida. Porque más allá de cuevas, concilios y bibliotecas cerradas, la pregunta central sigue siendo la misma: ¿qué hacemos hoy con la verdad cuando la intuimos? Los monjes del desierto enfrentaron una orden clara: destruir lo que amaban o arriesgarlo todo para preservarlo. Nosotros no vivimos bajo ese tipo de persecución abierta, pero enfrentamos decisiones más sutiles cada día: callar lo que sentimos por miedo, aceptar ideas heredadas sin cuestionarlas, vivir una fe prestada en lugar de una experiencia propia. La gran enseñanza que atraviesa todo este viaje es sencilla y exigente. A la vez, la verdad no se recibe terminada. Se busca. Los textos prohibidos, más allá de su origen histórico, apuntan a una misma dirección, una espiritualidad vivida desde dentro. No delegada, no automatizada, no sostenida solo por costumbre. Eso tiene consecuencias prácticas en la vida diaria. Significa asumir responsabilidad por lo que creemos, por cómo actuamos, por la coherencia entre lo que decimos y lo que somos. Significa dejar de esperar que alguien más nos diga cuando estamos bien con Dios. En la vida cotidiana, esto se traduce en pequeñas decisiones. Escuchar más el silencio interior antes de repetir opiniones ajenas. Atrevernos a conocernos
incluso cuando ese conocimiento no encaja con lo que se espera de nosotros. Revisar creencias que heredamos sin preguntarnos si todavía nos sirven o si alguna vez fueron realmente nuestras. La fe madura no destruye la tradición, la atraviesa con conciencia. No rechaza todo, pero tampoco acepta todo sin discernimiento. Otra lección poderosa es comprender el precio del miedo. Durante siglos, el miedo al desorden, a la libertad interior, a perder control, justificó censuras y violencias. Hoy, ese mismo miedo se manifiesta cuando evitamos preguntas profundas para no incomodarnos, cuando preferimos certezas simples a verdades complejas, cuando elegimos pertenecer antes que comprender. Pero el crecimiento, espiritual o humano, siempre implica un grado de incomodidad. No hay transformación sin riesgo. Quizás la enseñanza más liberadora es esta. El reino no es un lugar al que se accede solo después de la muerte, ni un premio administrado por instituciones. Es una experiencia que comienza aquí, cuando vivimos con mayor conciencia, compasión y honestidad interior. Cuando dejamos de actuar solo por miedo o por aprobación, y empezamos a vivir desde lo que reconocemos como verdadero, eso no nos separa de los demás, nos vuelve más humanos. Este canal existe para acompañar ese proceso, no para imponer respuestas, sino para abrir preguntas. Si este contenido resonó contigo, si sentiste que algo se movió por dentro, te invito a suscribirte y acompañarnos en los próximos episodios. Seguiremos explorando textos, historias y enseñanzas que fueron silenciadas y que hoy pueden ayudarnos a vivir con más profundidad. Deja tu reflexión en los comentarios, comparte este video con quien sientas que lo necesita y recuerda, nadie puede hacer este camino por ti, pero no tienes que hacerlo solo. Dun.